Toda traducción es una traición. Quizás esta frase resulte un poco exagerada en muchos casos, pero tiene una base de verdad. Y es que realmente cuando nos encontramos un término, siempre existen como mínimo varias acepciones. Es muy difícil que podamos establecer una traducción palabra a palabra completamente inequívoca. Y yo para ilustrar esto quiero valerme de un término muy importante, que es el término Torah. Vamos a escribirlo aquí. Lo voy a escribir en hebreo plano. A ver, la ta o tau, la vav, la resh y la hey. Aquí lo tenemos. No sé si se verá bien en la cámara. Torah. A ver, tau, vav, resh, hey. Bien, aquí lo tenemos. ¿Cómo traducimos Torah? Alguno puede decir, la Torah es el Pentateuco. Bueno, sí, se le llama al Pentateuco la Torah. Pero eso no quiere decir que el significado de la palabra Torah sea Pentateuco. Si te preguntan qué es un número, si a tu hijo, a tu vecino, a cualquier persona de la calle le preguntas qué son los números, no te va a hablar del contenido del libro de los números, sino que el número tiene su significado. Como cualquier otro nombre de un libro, el Éxodo. La palabra Éxodo tiene un significado independiente del contenido del libro del Éxodo. Con Torah nos ocurre lo mismo. ¿Qué significa la palabra Torah? Vamos a ver varios ejemplos. Si tú coges el diccionario de Google, escribes esto en hebreo español y te traducirá Biblia. Es decir, un auténtico desastre de traducción. Ni se le llama Torah a la Biblia, ni, desde luego, es el significado del término. La Torah existe desde mucho antes de que se compilara la Biblia, de que la Iglesia compilara la Biblia, que significa colección de libros, en el siglo IV de nuestra era. La Torah existe antes, y el término Torah antes todavía. ¿Qué significa Torah? Puedes cogerte un diccionario hebreo-español, y ahí te puedes encontrar de todo. Por ejemplo, yo he encontrado que se traduce como norma, y me llevo un poquito las manos a la cabeza. Como precepto. Bueno, para precepto podríamos utilizar, por ejemplo, mitzvah. No hay que utilizar Torah porque Torah es mucho más que precepto. Y también te encuentras algunos significados que se aproximan más, que parecen más exactos. Por ejemplo, ley y enseñanza. Si tú ves ley o enseñanza, ya te aproximas más. Te vas aproximando, pero estás traduciendo del hebreo a español y ¿cuál usas? Si usas ley, no es que esté mal, pero nos dejamos parte del significado. Si usas enseñanza, no es que esté mal, pero nos dejamos parte del significado. Los términos ley y enseñanza, los significados ley y enseñanza, de alguna forma se explican el uno al otro. Y sin embargo, esto también es insuficiente. ¿Qué puede pensar un judío medianamente culto cuando ve esta palabra? ¿Ley, enseñanza o quizás mucho más? Tengamos en cuenta que en hebreo cada letra tiene un significado espiritual. Vamos a ver, en el caso de la palabra Torah,
¿qué significado tienen sus letras? Empezamos por la Tav o Tau, la primera. Bueno, ¿qué significaría esto? Significa, pues, impresión, sello, firma, pacto, impresión, algo como que te imprime, firma, algo parecido, sello. ¿Nunca has visto que hay documentos que deben firmarse y sellarse? O sea, imprimir un sello, imprimir un texto, imprimir un acuerdo, eso está vinculado a esto de sello y a esto de firma, pero también a pacto. Los pactos se recogen de alguna forma y se sellan de alguna forma. Impresión, sello, firma, pacto. Nos recuerda a la alianza. Y la alianza en las Sagradas Escrituras no es como un contrato, porque no hay intercambio de bienes, sino generalmente intercambio de personas para crear lazos sagrados de familia. Ya se nos está anticipando que Dios, por la Torah, nos quiere hacer familia suya. Se nos está anticipando algo que veremos con claridad en el cristianismo, que Dios nos quiere hacer sus hijos. Bien, pasamos al segundo signo, ¿verdad? La Vav. La Vav significa gancho o conexión. Gancho es algo que conecta, que engancha, que te atrapa. Conexión, que te conecta. Bien, gancho, conexión. Luego ya vemos algo más. Conectar, ligar. ¿Por qué hablamos de religión? Religión significa religación. Puede venir también de relectura. Bien, nos vamos a quedar con este significado de religación, es decir, volver a ligarnos, restablecer el vínculo con Dios roto por el pecado. El pecado nos separa de Dios. Por eso que llamamos religión, queremos restablecer el vínculo, es decir, volver a la casa del Padre, como el Hijo pródigo. Nuevamente se nos habla de la paternidad de Dios y por lo tanto de la alianza. Bueno, continuamos. La Resh. No es Resh, es Resh. Es como una R muy suave. Vamos a ver, ¿qué significa? Por ejemplo, cabeza. Y se ha quedado en el castellano, ¿no? Cuando le llamamos a una cabeza de ganado res, ¿no? Cabeza. También principio. También hombre pobre en el sentido de insuficiencia. Oye, pues es importante porque nos habla, por un lado, de la razón. La cabeza, la razón. También lo que rige nuestra vida. La Torá, que es razonable, la palabra de Dios razonable, rige nuestra vida. La palabra de Dios. En el principio existía la palabra. Principio, hemos dicho, y también hombre pobre, insuficiencia. ¿Para quién viene? ¿Para quién viene Jesucristo? ¿Por qué necesitamos la revelación? Que Dios se haya revelado, primeramente con la Torá y después en Jesucristo. Porque solos somos insuficientes para lograr salvación, para la obra saludable. Continuamos. La Hay. La Hay viene a significar algo así como contemplar, sembrar, quebrantarse. No me extiendo, me voy a quedar con lo de la contemplación. La Torá es algo que razonamos, pero que también contemplamos. Bueno, se puede hacer una reflexión mucho más profunda y mucho más extensa, pero de momento nos vale para ir comprendiendo que cambiar Torá por una palabra, sea ley, sea enseñanza, sea la que sea, es insuficiente y deja en el camino parte del contenido. Pero podemos tirar más para adelante todavía, porque igual que cada letra tiene un significado espiritual, tiene un significado numérico también, tiene un valor numérico. Así, por ejemplo, la Tav tiene el valor de 400. La Vav
de 6. La resh de 200. Y, vamos a ver, y la hei de 5. Y si sumamos, esto nos daría, vamos, 1, me llevo 1, 611. Y ahora hacemos aquí 6 más 1 más 1 igual 8. ¿Qué significa el 8 para un judío? La eternidad. Y para los cristianos también. De alguna forma Jesucristo, al resucitar el primer día de la semana, inaugura un tiempo nuevo, un tiempo eterno. Nos habla también la Torá, por lo tanto, de eternidad. Pero si vamos al valor numérico, hay más todavía. Porque si tú coges, por ejemplo, la palabra Jesús y Yeshua, vamos a ver. Aquí está Yeshua, la Yud, Shin, Bat y Ayin. El valor sería, vamos a ir sumando, Yeshua sería 10 de la Yud, bueno, 300 de la Shin, 6 de la Bat y 70 de la Ayin. Y esto suma 386 y hacemos aquí 3 más 8 más 6 igual 17. 1 más 7 igual 8. Nuevamente Yeshua significa eterno y coincide en su valor numérico con Torah. Yeshua, Jesús es la Torá. Y la Torá es Jesús. La palabra existía en el principio. Pero vamos más todavía. Esto a un judío no le gustaría, lo que os voy a decir, porque voy a escribir el tetragrama sagrado. Es decir, el nombre de Yahvé, que nunca pronunciaría un judío. Yud, Hei, Vav, Hei. Y aquí el valor sería entonces 10, 5, 6, 5. Por lo tanto, 26. 2 más 6, nuevamente 8. Yahvé, el Eterno. Luego, Yeshua, Jesús, es la Torá. Jesús es Yahvé. Y los tres términos nos hablan de eternidad. Cuando vemos la palabra Torá, por lo tanto, podemos hacer una reflexión profundísima. Y yo me quedo muy corto, porque yo llego hasta donde sé, que no es mucho. Pero valga esto como ejemplo de lo importante que es no solamente la traducción fiel, sino, mejor todavía, poder leer las obras en su lengua original. El otro día yo leía que solamente por poder leer la Suma Teológica que escribió Santo Tomás en el siglo XIII, poder leerla bien, ya merecería la pena aprender latín. ¿Cuántas oraciones de la Iglesia se han escrito en latín? Y por lo tanto, conocemos realmente lo que se ha querido expresar con esas oraciones si conocemos el latín. Pues lo mismo, repito lo del principio, toda traducción es una traición y si no por lo menos es un sacrificio de parte del sentido original de un término, de un texto, de una obra, de lo que sea.